En este caso ahora vamos a ver los problemas que plantean edificios vecinos construidos en épocas distintas, ejemplificado por imágenes. Veamos la figura 10 que presenta una junta de rotura que se ha formado por sí sola. O sea, imaginamos que el edificio viejo es el que ya se ha sentado, debe ser el de la izquierda. En cambio, ahora el edificio nuevo es el que empieza a sentarse recién o se va asentando con el tiempo. Ha presentado esta rotura debido a que él aún está sentándose, y esto ha producido que, como el primer edificio que es el de la izquierda, ya está sentado, ya no se va a mover más. En cambio el de aquí quiere moverse, y esto ha producido esta fisura. Ahora pasemos a la parte 5, que son los daños por cimentación heterogénea de una construcción. Veamos que en el marco de las construcciones de importancia es frecuente que algunas zonas estén acotadas por debajo de otras, de manera que se encuentren subsuelos de naturaleza dispar. Por lo tanto, se plantea una heterogeneidad, la correspondiente al terreno y a la propia obra. Si por fuera poco, es posible tener conjuntamente. O sea, hay posibilidad de tener tanto heterogeneidad correspondiente al terreno y a la propia obra. Veamos que edificios de gran carga con poca capacidad de deformación, que requieren cimentaciones profundas si el terreno superficial es de calidad mediocre, y en cambio edificios muy ligeros, poco rentables de comentar o cimentar, está mal esta parte, o sea, que son poco rentables de cimentar en profundidad. O sea, no valdría mucho cimentar tal vez un edificio ligero a profundidades mayores, ¿no? Estos son susceptibles de descansar a niveles superficiales si se toman algunas precauciones elementales. Y veamos esta regla de oro que ofrece el libro, que indica que entre las distancias, entre las distintas construcciones, es imprescindible que haya una total independencia. Esto nos dice que si poseemos distintas construcciones, todas ellas van a ser distintas y hay total independencia en ellas. Una no va a ser dependiente de la otra ni tampoco va a parecerse, porque las cargas efectuadas o el diseño para cada edificación es distinto. Bueno, con lo anterior, que son los daños por cimentaciones heterogéneas, hemos concluido el capítulo número 1, y con esto pasaremos al capítulo número 2, que vienen a ser los daños provocados por los rellenos, que es un caso muy común en nuestra ciudad. Tacna se ha hecho muy común porque vemos en la parte del Cerro Intiorco que se realizan muchas construcciones en la loma del Cerro Intiorco, donde se está optando por rellenos, y esos rellenos llegues a saber si son rellenos de buena calidad y homogéneos, o rellenos de mala calidad y sean heterogéneos y de diversos tipos de suelo. La introducción de este capítulo nos dice que en materia de cimentación, los materiales de relleno pueden ser de origen de dos clases, o sea, pueden originar dos clases de daños. El primer punto nos dice que material de vertedero o de relleno, en este caso lo vamos a tomar como vertedero, como relleno de cimentación. O sea, ¿qué pasaría si tu cimentación, claro, si tu cimentación ha sido edificada o construida sobre un material de relleno? Y el otro punto es el material de vertedero como aporte. O sea, si ya tienes tu construcción y te han quedado tal vez zonas que están a desnivel o están muy huecas, o pues existen huecos, y tú vas a usar un material de vertedero para subsanar
esas partes que están, que carecen o bueno, que están huecas, ¿no? Veamos el primer punto, que son cimentaciones sobre material de vertedero. Bueno, todos los materiales de vertedero son malos, siendo causantes de asentamientos y otros problemas para las edificaciones. Sin embargo, existen materiales de vertedero de carácter industrial que poseen componentes cuidadosamente seleccionados y estos son colocados en capas regulares y bien compactadas. O sea, este sería un caso ideal, ¿no? De poseer una zona que ha sido rellenada, pero ha sido rellenada con un material cuidadosamente seleccionado y han sido colocados por capas regulares y bien compactadas. O sea, puede sustituir o calificar como un buen suelo. Cimentar sobre vertedero implica inevitablemente un riesgo si no tomamos, claro, las medidas adecuadas. Ahora veremos algunas clasificaciones de los vertederos. Vertederos recientes, vertederos de espesor variable, cimentación parcial sobre vertedero, es decir, cimentación heterogénea. Vamos a ver el primer punto, que es el material reciente de vertedero. Veamos que en este punto nos da el libro este ejemplo ocurrido en la región de Ródaño, Alpes, donde se construyó una vivienda sobre un material reciente de vertedero con una cimentación simple que no cuenta con que no oponía rigidez alguna contra los asentamientos diferenciales. Poco después de concluir los trabajos, la vivienda, o sea, ha presentado fisuras de hasta 6 centímetros. Como se ven en las imágenes, son muy graves porque hasta en un caso extremo pueden hacer colapsar la estructura. Bueno, tal vez esta estructura ya esté a punto de colapsar porque presentan fisuras de 6 centímetros. Y nos dice que si no ha presentado rigidez, tal vez han sido solo, o tal vez ha sido una edificación únicamente de albañilería confinada y no de pórticos. Ahora pasaremos al siguiente capítulo, que son los materiales de vertedero de espesor variable. Las edificaciones de cierta envergadura constituidas sobre el vertedero se asentarán tanto más, o sea, el asentamiento en estas estructuras va a ser mayor cuanto mayor sea el espesor del mismo, o sea, del relleno. Respecto al vertedero de espesor variable, cabe pues esperar asentamientos diferenciales, o sea, en una zona de mayor relleno, el asentamiento será mayor que en una zona de menor relleno. ¿A qué se debe esto? Que notoriamente, o queda claro que, primero, que, por ejemplo, vemos esta parte de relleno que es una profundidad de 8.68 metros de altura de relleno. Tomemos la parte de aquí, la parte, digamos, media, inferior del relleno, o sea, a partir de unos 4 metros. Esta parte va a estar por el mismo peso del relleno superior, que va a ser los 4 primeros metros, va a estar bien, o al menos va a recibir un tipo de compactación por el propio peso de lo que está cargando. Pero esta parte va a estar poco compactada, ¿no? Porque va a ser el relleno en sí. Y como este relleno es de una profundidad de 8.68 metros, va a poseer espacios vacíos mayores que un relleno que está a poca profundidad. Y al poseer pocos vacíos, el relleno de poca profundidad se va a asentar a distancias casi menores, a comparación de un relleno de una altura de 8.68 metros, que por la mayor cantidad de espacios vacíos va a dar lugar a mayor compactación y a mayor asentamiento. Continuemos con el siguiente punto, que es la cimentación parcial sobre material de vertedero, o sea, cimentaciones heterogéneas. Veamos este ejemplo, que es un caso sucedido en el África Negra, en el que participan
dos edificios unidos pero con juntas de rotura, uno de ellos de 10 plantas y el otro únicamente de una planta baja. Durante la ejecución de la obra, parte del edificio de menos, eh, o sea, de una sola planta, se asentó, dando lugar a fisuras. Y de un estudio posterior de peritaje se reveló que tras la construcción del edificio más alto, o sea, el de 10 plantas, eh, eh, durante su excavación se había rellenado una porción de los cimientos. No, bueno, se había rellenado parte del terreno donde quién sabe si iba a construir el futuro edificio de una planta, y que al construir este edificio de una planta, porción de los cimientos de este edificio coincidieron sobre el vertedero. Vamos a ver la figura